Y lo que vamos a invitarles a que abran este día es su Biblia en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a hablar de algo que por gracia de Dios a todos nos alcanza, si usted lo cree. Y muchas veces nosotros, pues, de alguna manera expectamos que nosotros debemos hacer algo para nosotros triunfar. Y le quiero decir que si es una realidad, es necesario hacer algo nosotros para triunfar. Pero le quiero decir que en el camino que Dios quiere que triunfemos, nosotros por sí mismos no podemos triunfar. Para alcanzar la vida eterna, solamente en Cristo se puede salir victorioso. Amén. Y así se va a llamar este título de este mensaje: la victoria de Jesús también es nuestra victoria. Amén. Y les quiero decir que nosotros tenemos la oportunidad de mirar que su victoria, Él quiere compartirla con nosotros. Ciertamente el libro de Romanos nos dice que no somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero vamos a ir al libro de los Hechos capítulo 4 y vamos a mirar allí del verso 10 hasta el 12, leer esta parte. Y les voy a invitar en reverencia a la palabra de Dios que usted se ponga de pie. Yo también me voy a poner de alguna manera en reverencia, incitándoles a que usted y yo pues guardemos esa reverencia porque Dios la merece. Amén. ¿Ya lo tienen ustedes? Capítulo 4. Y vamos a leer esa parte que es una bendición para usted y para mí. Amén. Verso 10 hasta el 12, ¿ok? Dice así la escritura, ¿ya lo tienen? Los que están en casa, Dios les bendiga grandemente. Dios permita que esta palabra de alguna manera ustedes la miren, que hay un propósito en esta palabra para nosotros también. Amén. Dice así la palabra de Dios: y sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El verso 13 vamos a leerlo también. Entonces, viendo de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a orar esta tarde. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, porque tú, Señor Jesús, haces, Padre amado, de algo que no es, algo que sea posible. Padre bendito, gracias, Señor, porque en ti, Señor Jesús, podemos nosotros, Padre amado, ser más que vencedores, ser, Padre bendito, victoriosos, Señor, por tu victoria, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, porque tú, Padre amoroso, has puesto, Señor, los medios para que llegue ese nombre a cada uno de los que están sentados en este lugar, los que están recibiendo esta palabra y los que la van a recibir, Señor Jesús. Poderoso Dios, bendice mis labios, úngelos, y tú, Padre amoroso, bendice a cada uno de aquellos que van a recibir esta palabra. Prepara su mente, su corazón y permítenos mirar, Padre amoroso, que tú quieres compartir esa victoria con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre amado, te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre bendito. Amén. Denle una ofrenda al Señor de aplausos. Él es bueno. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Tome su lugar dándole gloria a Dios. La victoria de Jesús también es nuestra victoria. ¿Cuántos lo consideran de esa manera? Les quiero decir que muchas sorpresas se llevó el enemigo y muchas sorpresas se va a llevar también con muchos de nosotros aquí, el enemigo de nuestras almas. Amén. Les quiero decir que de Jesús no era un gran enemigo porque no podía competir con él, porque él era el Todopoderoso. Pero con nosotros sí, de alguna manera, en algunos, pues de alguna manera toma el
control y nos ha de alguna manera enredado. Pero gracias a Dios porque tenemos esta palabra que nos permite mirar que esta victoria también la comparte Dios con nosotros. Amén. Les quiero decir que cuando alguien participa en un equipo o un club, déjenme decir, si los que están participando son 11, en el caso del fútbol son 11, sabe que cuando los 11 ganan, todo el club gana. Amén. Todo el club gana. Puede tener un equipo de fútbol, puede tener incluso 60, 80, 100 miembros y todos ganan. Entonces, gracias, hermano. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, les voy a decir que aquí todo el mundo ganó. Gracias a Dios. Y todo el mundo puede ganar. Les digo todo el mundo ganó porque todo el mundo recibió una oportunidad de reconciliarse con su Creador. Por eso todo el mundo ganó. Pero no todos aprovechamos la victoria de Jesús, ni tampoco todos compartimos con Jesús su victoria. Ese es un problema, que muchos de nosotros no estamos dispuestos a nosotros vivir esa victoria con Cristo. Y les quiero decir, porque hoy en día se está levantando muchas cosas, y ustedes notan, se han levantado tantas maneras de creer, que muchos hoy en día están venerando a la muerte, y lo toman fuera un Dios. Entonces les quiero decir, se está cortando, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces les quiero decir que para todo este tipo de situaciones que se están suscitando, es necesario que nosotros levantemos la voz y les decimos que estamos con el que venció la muerte, con Cristo Jesús, con el Todopoderoso. Les quiero decir que muchos también, de alguna manera, se ha levantado este tipo de creer, y muchos incluso han creído en el mismo Satanás. Pero les quiero decir que el Satanás también fue vencido. Y esto lo podemos mirar que en la cruz del Calvario dice que Él lo exhibió públicamente, para que nosotros podamos mirar que estamos con el Todopoderoso, con el que venció, con el que a nosotros nos invita a que nosotros disfrutemos también la victoria de Cristo Jesús con Él hasta llegar a la vida eterna. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Pero con esto les quiero decir que todo participante en Cristo Jesús debemos de valorar el gran evento que Dios propició a través de Él, tomar forma de siervo, venir y humanarse, y Él ser obediente hasta la cruz y morir como un ser inocente en la cruz para quitarle el imperio de muerte que tenía Satanás. Entonces este es el evento más glorioso que el enemigo nunca pensó que iba a pasar, porque todos habían pecado, como les había dicho la otra vez, todos habían pecado, y Él estaba expectando que Jesús también iba a pecar. Pero lo que no se dio cuenta es que a quien crucificaron ahí fue a un inocente, que por gracia y misericordia era para usted y para mí el Salvador, el Mesías, el Todopoderoso encarnado. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y lo que también podemos mirar es que Él estableció un nombre, dice que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, dice, se doble todo lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces Dios estableció un imperio de victoria para usted y para mí. Estando en un imperio de muerte, a usted y a mí nos pone en un imperio de victoria, para honra y gloria de su nombre. Amén. Y les quiero decir que el nombre del Todopoderoso es el que a nosotros nos permite entrar en victoria. Lo que leyó usted, lo que yo leí, déjelo decir que fue un suceso, que un hombre que estaba paralítico por 40 años, dice, 40 años, en un estado, déjelo decir, inútil. Este hombre, por el nombre de Jesús, fueron desatados esas ataduras. Y ese nombre le permitió quedar libre de sus ataduras físicas. Pero además también le permitió entrar en una dimensión de gozo, de adoración, de alabanza a su Creador. Este es el punto más importante.
Ese nombre empezó a dar una victoria que, siendo un hombre que no tenía la capacidad ni tampoco el privilegio de poderse mover, empezó a moverse, pero los primeros movimientos que hizo fue para alabar y glorificar el nombre del Todopoderoso, que es Cristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Usted y yo tenemos ese privilegio también. Yo no sé por cuánto tiempo nosotros estuvimos atados, pero les quiero decir que nosotros que estamos aquí, muchos de nosotros en otro tiempo no alabábamos a Dios. En otro tiempo no alzábamos nuestra voz. Tampoco nosotros teníamos la libertad de levantar nuestras manos o aplaudirle al Todopoderoso. Pero le quiero decir que esto está en muchos todavía. Este evento todavía está. En el término físico están atados para no poder alabar a Dios. Pero este día es necesario que levantemos la voz y le digamos: hay uno que vino y rompió esas cadenas y ahora puede ser libre para alabar y glorificar al Todopoderoso, que es Cristo. Amén. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay remisión de pecados. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús les quiero decir que usted y yo un día vamos a vencer la muerte también. Amén. Les quiero decir que nosotros, ese nombre nos otorga la victoria aún en la muerte, porque nosotros vamos a pasar solamente de un estado a otro estado, pero de vida. Amén. Aunque usted diga: pero este cuerpo físico va a dejar de existir. Les quiero decir que lo que importa y lo que le interesa a Dios es lo que está palpitando dentro de usted y de mí, para alabanza y gloria de Dios. Amén. Dios en su nombre nos comparte a todo creyente, sin excepción de personas. Miren, vuelvo a reiterar: a todo creyente, sin excepción de personas, su victoria contra el pecado. ¿Cuántos amenes? Si usted no lo cree, déjele, voy a decir que Él quiere compartir a través de su nombre su victoria en el pecado. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Jesús hay remisión de pecados, hay perdón de pecados. Si usted y yo no aceptamos este nombre, déjele, voy a decir que en ningún otro va a poder alcanzar su remisión de pecados. Solamente en el nombre de Jesús. Amén. Lo que usted leyó, lo que yo leía, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, los está haciendo ellos directamente culpables, a quien Dios le resucitó de los muertos. Esta victoria el enemigo no la esperaba. Ninguno se le había levantado de la tumba. Cuando se levantó Jesús de la tumba, para él fue la derrota más grande. ¿Sabe por qué? Porque en ese nombre, ahora usted y yo también, un día nos vamos a levantar de la tumba para alabanza y gloria del Todopoderoso. Aleluya. También en ese nombre, usted y yo, es en el único nombre que podemos derrotar a nuestro adversario, el diablo. El libro de Efesios nos dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que vagan en los aires. Esta lucha, para poderla vencer, se requiere de un armamento en nosotros. Yo le voy a decir que es un vestuario, una vestidura que Dios tiene para todo aquel que recibe su nombre. Ese nombre es un vestuario para usted y para mí. Lo cubre a usted, lo guarda. Les quiero decir que si ustedes miran el libro de Job, él no conocía el nombre del Todopoderoso, pero conocía al Dios Todopoderoso. Y era suficiente en ese tiempo, pero en este tiempo es necesario el nombre del Todopoderoso en su vida. Por eso es que usted leyó en el capítulo 4, verso 12: porque en ningún otro hay salvación, ni perdón de pecados. En ningún otro. Dios así lo declaró en su palabra: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. ¿Cuántos están todavía conmigo?
Dios quiere compartir su victoria con usted. Dios quiere compartir su victoria conmigo. Pero ¿cómo podemos nosotros entrar y ser victoriosos en Cristo Jesús? Aceptando a Cristo Jesús en nuestra vida y viviendo conforme su palabra. No se trata de nosotros creer como queramos. Dice el que cree como dice la palabra. Para que usted y yo sepamos cómo es la manera correcta de creer, se requiere que conozcamos y nosotros nos interesemos en conocer su palabra. Porque esa palabra es la que usted y yo un día le vamos a decir: Señor, tú dejaste escrito que en tu nombre iba a haber remisión de pecados, que en tu nombre iba a haber remisión y perdón de pecados, que en tu nombre iba a haber incluso victoria sobre todo principado y todo potestad, que en tu nombre se iba a doblar toda rodilla. Yo lo creo. ¿Cuántos le creen al Señor? A Él sea la honra y la gloria. Aleluya. Les quiero decir que en su nombre incluso usted y yo vamos a tener el privilegio de vencer sobre la muerte. Gloria a Cristo Jesús. Porque dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y Él dice que todos los que creen en Cristo un día van a ser levantados aún del polvo de la tierra. Por amor, dice, por amor a su nombre. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? El otro punto, cuando el Señor siguió enseñando esto a los discípulos, fue por revelación. El apóstol Pablo no fue doctrinado por Jesús directamente, fue doctrinado por Jesús a través del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo recibió esta revelación, el Señor mismo le enseñó, siendo él un siervo de Dios, que antes él era celoso de la ley. ¿Qué es celoso de la ley? Celoso de la creencia que existía supuestamente bajo el magisterio de la iglesia que estaba rigiendo los 10 mandamientos de Cristo. Esos 10 mandamientos, déjenlo voy a decir, los llevaban a cabo y eran los levitas, los sacerdotes, los que leían esta palabra. Y era el pueblo de Israel el que recibía esta palabra y honraba esta palabra. Y él era uno de esos celosos déjenle voy a decir que era uno de los fariseos que conocía bien la palabra de Dios, que él era maestro incluso de la ley. Pero este hombre tuvo que venir Cristo y formarlo una nueva criatura a través de su nombre una vez más, por gracia. Y lo que le dice el Señor a través de su palabra, dice que estando en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y le dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, aunque tú creías de una manera que de alguna manera a ti te soportaba en la palabra de Dios, ahora en Cristo Jesús eres una nueva criatura en el nuevo pacto en Cristo Jesús, para vida eterna, el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Aleluya. Por eso es que se atrevió el apóstol Pedro y dijo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Sin excepción, a todos los metió allí. Y déjele voy a decir que no es la excepción usted y yo este día. Sea notorio a usted y a mí también. En otras palabras, esa victoria que usted y yo la conozcamos. Porque si conocemos esa victoria, sabe que nosotros podemos también disfrutar de la victoria de Cristo. Si conocemos esa victoria, también nosotros podemos vivir en victoria en Cristo Jesús. Déselo, el Señor lo merece, amén. Gloria a Cristo Jesús. Si nosotros empezamos a vivir en victoria en Cristo Jesús, ¿sabe qué? Vamos a ir de gloria en gloria. Y también va a empezar usted a poner en su corazón, en su mente, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada nos va a separar del amor de Cristo si usted cree como dice la palabra. La misma palabra a nosotros nos enseña, y el apóstol Pablo nos enseña y dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y empieza a poner algunas cosas ahí que son las que están en nuestros medios. Hambre, tribulación, angustia o desnudez. Dice, si ponemos esas cosas,
el hombre muchas veces por necesidad supuestamente se está separando del amor de Cristo, cuando su necesidad es suplida en Cristo Jesús y confía y está en el que está en victoria. Amén, gloria a Cristo Jesús. Porque Él dice en su palabra: no he visto justo desamparado ni hijo de hombre que mendigue pan. En otras palabras, confiar en Dios es para hombres que quieren vivir en victoria. Me puede faltar todo, dice, en la casa, dijo el rey David, pero que no me falte esto. Así lo dice en el libro de los Salmos, capítulo 51. Si usted mira, ¿sabe qué? Empezó a decir: límpiame, lávame con hisopo, lávame, si es posible, con lo que sea, pero límpiame de mi pecado. ¿Y sabe qué? Dice: no es que pierda todo. Se lo estoy parafraseando. Me dice: pero ¿sabes qué? No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero mantenerme en victoria, de gloria en gloria. Él sabía que solamente en Dios podía mantenerse en victoria. Por eso no le hace que pase por dificultad, no le hace que pase por necesidad, pero estando contigo estoy en victoria, de gloria en gloria. Amén. Dele al Señor un aplauso porque lo merece. Gloria al Señor. Esta victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no fue solamente para demostrarle al mundo que Él es el Todopoderoso. No fue por eso solamente. Fue para que todo ser humano alcanzara la vida eterna. Y si nosotros solamente lo miramos como que fue el triunfador y es el que entregó su vida por el pecador, si lo miramos solamente así, de nada va a servir. Pero si lo miramos como el Dios Salvador nuestro, como lo miró Tito, dijo: esperando la venida bienaventurada y gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Jesús. Si usted lo mira como su Salvador y como su Dios, lo está mirando como lo debe de mirar, y está entrando de victoria en victoria. Si mi hermano está apuntando la cita, ese es Tito 2:13. Y le quiero decir que lo que Dios dijo, no lo dijo porque solamente quería que hiciéramos ruido, no, lo dijo porque es una verdad. El Dios Todopoderoso que triunfó tiene una promesa fiel para usted y para mí. Esa promesa es de que un día va a venir por segunda vez y va a arrebatarnos en un abrir y cerrar de ojos, dice. Y de aquí le voy a decir que ese día muchos vamos a poder decir, como dice la palabra: sorbida fue la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? De aquí le voy a decir que nosotros vamos a tener el privilegio, si estamos con el que venció, con el victorioso, con Cristo Jesús. Él es el victorioso, amén. Él quiere compartir su victoria conmigo, con usted, amén. La victoria de Jesús también es nuestra victoria, pero tenemos nosotros que creerle. Para creerle a Dios es fácil. Solamente piense, es fácil que usted pudiera confiar y creer en Dios. Solamente bastaría que usted pudiera mirar que usted por sí mismo no respira, que yo por mí mismo no respiro. Pudiéramos mirar que yo por mí mismo no camino. Por gracia de Dios camino, por gracia de Dios respiro, por gracia de Dios tiene hálito de vida mi cuerpo físico. Bastaría solamente con analizar esta parte. Si vivimos es por Él. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros sí podemos vivir en victoria con Jesús. Porque ¿sabe qué? Nosotros, cada día que pasa es una oportunidad. Y le quiero decir que nosotros en otro tiempo estábamos muertos, como dice la Escritura, sin Dios y sin esperanza. El pecado es un delito de muerte. Hoy en día aquí tienen las leyes y dice que el que mata, como dice también era la ley también anteriormente, el que a hierro mata, a hierro muere. Y esa ley también la tenían y la tienen todavía en algunos países. Pero le quiero decir, ¿sabe qué? Nosotros realmente tenemos la oportunidad de mirar que nuestro Dios, estando nosotros a través del pecado predestinados a ser nosotros ajusticiados para muerte y castigo eterno, Dios nos vino y nos dio vida en Cristo Jesús, levantando el acta de pecado que teníamos para condenación y
déjale voy a decir, transformándola para vida eterna en su nombre. En el nombre de Cristo Jesús hay victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo que yo le estoy narrando está en el libro de Efesios y dice: Dios dio vida a vosotros, estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente del mundo. Y dice que por naturaleza éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero Dios, con su grande amor que nos amó, dice que Él nos dio vida estando aún muertos en vuestros delitos y pecados. Nos levantó y eso es nuestra victoria. El pecado nos tenía, déjale voy a decir, en un estado de pérdida, esclavitud. Pero ahora usted y yo en Cristo Jesús somos libres del pecado. No quiere decir que no haya pecado en nosotros, pero nosotros, el que nos acusaba por el pecado, no nos puede acusar porque tenemos un abogado. Ciertamente les quiero decir tipo y figura. Tenemos un cuerpo físico, vamos a trabajar, ¿qué pasa? Sudamos, nos ensuciamos. Miren, nomás pásese la toallita aquí y se va a dar cuenta que hay algo de polvo en su cara. ¿Y este polvo con qué se quita? Vaya, hay jabón en su casa, agua, se baña y otra vez el polvo se va, limpiecito está este cuerpo. Igual, andamos en el mundo, no somos del mundo. Algunas veces como seres humanos, si hacemos el pecado a propósito, ese es un problema. Pero si por alguna razón nosotros entramos en desobediencia, por alguna razón, le voy a decir que el baño es el altar de Cristo. Llega aquí y sigue en victoria. Se tiene que dejar que el Señor lo limpie, que el Señor otra vez lo llene con su presencia y quite ese pecado. El pecado está en el alma. No lo va a limpiar con agua y jabón, sino con su presencia es suficiente. Su presencia es suficiente para limpiarlo de todo pecado y que se mantenga usted de victoria en victoria, de gloria en gloria, para alabanza de su nombre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir que esto solamente puede pasar en Cristo Jesús, porque así lo dice la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice: las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero aquí viene lo mejor. Y todo esto proviene, dice, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. A usted y a mí nos dio ese ministerio. Pero, le voy a decir muchas veces, ni nosotros mismos nos queremos reconciliar con el victorioso y estar en victoria con Él. ¿Cómo vamos a hacer el medio para que alguien más se reconcilie con Dios? ¿Cómo vamos a poder ser nosotros el medio para que alguien más venga a Cristo y se reconcilie si nosotros muchas veces no estamos dispuestos a humillarnos, ¿sabes? Ser nosotros tocados y restaurados por Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir que si usted no sabía, dice la Escritura, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus faltas, sus pecados, sino que esperando que ellos reconocieran y acudieran a la remisión, al perdón de Jesús, a la reconciliación con Jesús. Ellos reconocieran que eran pecadores. Amén. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y Dios está en Cristo. El nombre de Jesús todavía sigue siendo poderoso. Dios está en el nombre de Jesús. Amén. Yo le voy a decir que si usted sigue leyendo el capítulo 4 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que terminaron prohibiéndoles. Dijeron: ¿saben qué? No queremos que mencionen ese nombre nunca más aquí. Les pagaban para que no hablaran del nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque ese nombre traía liberación, traía salvación, y trae salvación todavía. Trae liberación, traía reconciliación con su Creador, traía remisión de pecados, trae remisión de pecados. Amén. Y por eso les dijo que no hablen en ese nombre nomás. Por eso les dijo: y sepa pues que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús.
A Él se la honra y la gloria por siempre. Amén. Les quiero decir que esto es algo maravilloso. La victoria de Jesús empezó cuando Él empezó a mostrar su amor por nosotros. Porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dice que siendo un pecador en nosotros, Cristo murió por nosotros. De tal manera. Cristo murió por nosotros. ¿Sabe qué? Esta parte el enemigo no la esperaba y también no la esperan muchos. Cuando usted empieza a escuchar el nombre de Jesús, les quiero decir que algo se va a quedar en usted. Se está dando cuenta todo aquel que escuche el nombre de Jesús que en Jesús hay remisión de pecados. Se está dando cuenta que en Jesús hay perdón y reconciliación con su Creador. Y le voy a decir, y esto no le conviene al enemigo, pero a nosotros sí nos conviene. Y nosotros es necesario que nosotros invitemos a que entren en victoria, a vivir en victoria a los que todavía están bajo presión de pecado. Para la alabanza y gloria de Cristo Jesús. Déselo al Señor, el Señor lo merece. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dios ha sido bueno, sigue siendo bueno. Y déjele voy a decir que todavía su misericordia está a su favor y a mi favor. Amén. Déjele voy a decir que con la resurrección de Jesús de entre los muertos, todo cambió en el mundo. Todo cambió en el mundo. Y le quiero decir que todavía todo aquel que cree que Jesucristo murió y resucitó, todo le cambia en su vida. Todo le cambia en su vida. Porque es que así como Él resucitó entre los muertos, también nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Él es nuestro todopoderoso. Amén. No hay otro nombre, así está establecido por Dios. Amén. Y déjale, voy a decir que yo no sé si usted lo mire como algo maravilloso, pero esta noticia fue algo maravilloso que pasó para aquellos que escucharon esta noticia. Aquel que fue sepultado el tercer día resucitó, fue vencida la muerte por Jesús. Y déjale, voy a decir, aparte de eso, todavía después de que fue vencida la muerte por Jesús, también aún dice la palabra de Dios que Él, el imperio de muerte que tenía el Satanás, lo destruyó por completo. No tan solo la muerte fue vencida, sino Satanás mismo fue vencido, porque sabe que ya no crucificaron a nadie más. Ese sacrificio en la cruz fue suficiente para que pararan los sacrificios. Amén. Y si alguien lo hizo después de esto, le voy a decir, de alguna manera fue otra víctima más. Le voy a decir, ciertamente el enemigo perdió la batalla. Porque ¿sabe qué? Ya no era motivo ni razón por la que hubiera alguien más que se tuviera que crucificar. Él murió por todos y para todos. En el nombre de Jesús, ¿cuántos lo creen? Aleluya. El Señor había dicho a través de su profecía y dijo, este pacto haré con ellos. Después de aquellos días dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, en sus corazones y las escribiré. Eso fue lo que dijo proféticamente. Y y nunca más se acordará de sus pecados y sus transgresiones. Eso es lo que dejó establecido Dios. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar ahora por el camino nuevo que Dios abrió a través del velo de su carne, ahora tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Todo pecador ahora tiene la oportunidad de venir hasta los pies de Cristo directamente y decirle, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que necesito un Salvador. O alguien aquí no necesitó Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Y le voy a decir que el apóstol Pedro, siendo tan amigo de Jesús, cuando salió a pescar, dice que él pensó, dijo, ya se acabó todo aquí el asunto, vamos a pescar. Y andando allá pescando, dice que Jesús se le apareció y empezó a caminar entre las aguas y andaba desnudo, se tuvo que cubrir. Y luego le dijo, si eres tú, dime que vaya a ti. ¿Ven? Mire, por un momento lo que pasó, si usted analiza la palabra de Dios, dice que empezó a caminar sobre las aguas. Pero dudó en su mente y dice que se hundió. ¿Y sabe lo que tuvo que decir el apóstol Pedro? Aún siendo tan amigo de Jesús,
necesitaba un Salvador. Sálvame porque perezco. Yo no sé si usted, muchas veces aquí en el mundo nosotros les hablamos de la palabra de Dios y dice, Jesús es mi amigo. Pero lo tienen como amigo, pero no lo quieren como Salvador. Lo quieren como el Cristo que fue crucificado, pero no lo quieren como su Redentor. Lo tienen como el Cristo que fue a la cruz y murió por nuestros pecados, pero no entregan su vida al Cristo que murió por sus pecados, ni tampoco quieren su nombre invocado en sus vidas. Estamos hablando de un problema que tenemos aquí, y esa es la victoria para nosotros. El nombre de Jesús es la victoria para nosotros. Ese nombre es victoria para usted. Esa crucifixión en la cruz es la señal que venció por nosotros, para que usted y yo no fuéramos a ese lugar. Ahora usted y yo, dice, por gracia sois salvos, y este es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Dice, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Y luego dice, y somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Mire lo que dice, criados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que nos vuelve a crear otra vez Jesús, en su nombre nos restaura, y a través de su nombre nos vuelve a formar otra vez de algo que no éramos a algo que podemos ser, hijos del Dios Altísimo. Ese nombre, si usted mira el libro de Juan, dice que a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, y estos no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de potestad de hombre, sino nacidos de Dios. Usted y yo tenemos la oportunidad. Dios ha sido bueno, está esperando con sus brazos abiertos. El capítulo 8 del libro de Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y empieza a decir ahí, a los que no andan conforme a su carne, sino conforme al Espíritu. Para que alguien ande conforme al Espíritu, tiene que venir a Cristo Jesús. Ningún ser humano va a poder vivir en el Espíritu si no viene a Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús es como nosotros alcanzamos su misericordia y su Espíritu. Amén. Déselo, el Señor lo merece. Gloria a Cristo Jesús. También dice la palabra de Dios que Él vino y tomó forma de siervo y se humanó, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe lo que quiere decir para nosotros? Que Él es el ejemplo perfecto. Es el ejemplo perfecto para nosotros también alcanzar la victoria. Siendo obedientes ¿a quién? Siendo obedientes a Cristo Jesús. Él fue obediente hasta la muerte, pero obediente a su Creador, que Él mismo era el Salvador. Él mismo formó ese cuerpo, vivió en él y lo sometió conforme a su palabra. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. También dice la palabra de Dios que todo aquel que le invocare será salvo. Les quiero decir que conocer a Jesús es una victoria. Vivir en Jesús es vivir en victoria. Andar en Jesús es disfrutar de la victoria de Jesús. Usted y yo tenemos la opción. Yo le voy a decir que muchas veces nosotros somos abatidos incluso por pensamientos. Somos abatidos muchas veces por situaciones críticas, aflicciones. Pero déjele, voy a decir que dice la palabra de Dios que no se puede comparar todo esto que podamos padecer o sufrir por el amor de Cristo con lo que está en comparación, en bendición para nosotros. No se puede comparar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Voy a invitar que abran su Biblia y vamos a
Ser corto este asunto, empezamos temprano, así es que vamos a terminar temprano, amén. Y mire lo que Dios quiere hacer con nosotros, no es cualquier cosa, es algo maravilloso. Si alguien escucha esta palabra y por alguna razón el nombre de Jesús no ha sido invocado en su vida, es necesario saber que Él es el único que nos puede dar vida estando en ese estado de muerte, de pecado. Capítulo 2 del libro de Efesios está hablando de una situación que realmente él había sido rescatado de la muerte. Amén. Y miren lo que dice desde el 1 hasta el 10. Vamos a leer y ahí vamos a parar. Vamos a terminar y usted y yo vamos a poder mirar el propósito de Dios. No es algo que Dios puso aquí solamente por ponerlo. Usted y yo, aunque no lo aceptemos, somos hechura de Dios. Dios nos crió para buenas cosas, pero sabe que en un estado de muerte no podemos obrar como Dios quiere que obremos. Dice la Escritura así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego aquí empieza a decir: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice: entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne. ¿Cuál es el problema aquí? La carne. Pero también es el espíritu de desobediencia que tiene el diablo en nosotros. Dice: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos para naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el verso 4 para adelante empieza a cambiar todo. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, déselo, el Señor lo merece. Dice: juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta parte de este versículo se las voy a tratar de explicar porque se oye como que, oye, estás sentado ahí en un lugar celestial. Les quiero decir que cuando andamos en Jesús andamos en una vida celestial. Andar en Jesús es andar sobre principados y potestades y que nosotros no seamos impactados por esos principados y esas potestades. Eso es lo que quiere decir este versículo. Amén. ¿Dónde me quedé? 6, ¿verdad? Dice así, una vez más vamos a leer el 6. Juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloree, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Él las preparó para que anduviéramos en ellas. En este pacto que Dios hizo, a usted y a mí nos pone en un lugar muy elevado. Si usted mira el libro de Colosenses capítulo 3 verso del 1 al 3, nuestra vida queda cubierta en Cristo Jesús y el diablo no la puede tocar. Eso es vivir en victoria en Cristo Jesús. Les quiero decir que nosotros tenemos la oportunidad. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo, les quiero decir, vuelvo otra vez y lea el capítulo 4 del libro de los Hechos. Sea notorio a toda la casa de Israel que ese Jesús que vosotros crucificáis, Dios lo ha hecho Señor y Rey. ¿De qué lo voy a decir? Y en ningún otro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Les quiero decir que este nombre es el único que trae salvación. Y van a decir: ¿por qué se predica esto? Porque esto es lo que Dios dejó establecido que se predicara. El nombre de Jesús en ese tiempo fue una controversia. Si ustedes siguen leyendo para abajo, incomodaba incluso al sacerdocio y al Sanedrín. Hoy en día usted y yo, dice la Escritura, si usted mira el libro de Pedro, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero mire este punto, todos deberíamos ser también nosotros sacerdotes, todos, hombres y mujeres, hablando del estado espiritual. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros, nuestro sacerdocio está caído. Entonces déjenme decir que para que esto sea posible tenemos que otra vez venir a Jesús, que sea restaurado por Jesús. Una vez más, la victoria de Jesús también es nuestra victoria. Para que usted pueda vivir en victoria en Jesús, necesita venir a Jesús. Cerramos con esto. Para que usted viva en victoria en Jesús, necesita aceptar a Jesús. Para que usted pueda vivir y disfrutar de la victoria en Jesús, necesita caminar como Jesús dice que camina. Para que yo y usted, porque yo también me voy a integrar en todo esto que dije, podamos estar en victoria en Jesús, necesitamos nosotros vivir para Jesús. El libro de Romanos dice: nadie vive para sí. Usted o vive para Dios o vive para el otro. Se oye fuerte esto, pero es una verdad. O vive para Dios o vive para el otro. Si lo quieren mirar, está en el capítulo 14, verso 7 del libro de Romanos. Así dice: nadie vive para sí. Así es que sabe que todos vivimos para alguien. Vivimos para Dios o vivimos para el otro. Amén. Dice: nadie vive para sí. Y dice: y si vivimos, los que han entregado su vida y están en victoria con Cristo, dice: si vivimos, para Él vivimos. Dice: y si morimos, para Él morimos. Dice: sea que vivamos o moramos, dice, ¿de qué? De Él somos. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. La victoria de Jesús también es nuestra victoria. Así es que llévese con usted esto. Nadie vive para sí, usted vive para alguien. Pero qué hermoso fuera que usted viviera para Jesús. Qué hermoso fuera que yo viviera para Jesús. Qué hermoso es que nosotros vivamos para Jesús. Qué hermoso es que nosotros disfrutemos la victoria de Jesús. También es nuestra victoria. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Les invitamos que oremos juntos. Antes de pasar por ahí arriba, les voy a decir que oremos por los que están a través de esta pantalla ahí en sus hogares. Que Dios los bendiga, y también los que van a escuchar esta palabra aún después, a través del tiempo. Que Dios los bendiga. Nuestros hermanos que están allá todavía tal vez disfrutando en el parque, que Dios los bendiga grandemente. Amén. Y vamos a pedirles y invitarles que tomen en cuenta, tenemos una actividad el próximo fin de semana, viernes. La salida puede ser desde la mañana. Los que no trabajen pueden irse desde la mañana aquí a Amador Ley, o Ley Amador. ¿Lo dije al revés, hermana? ¿Amador Ley o Ley Amador? ¿Cómo es? Ley Amador. Ok. Allí vamos a tener un evento glorioso. Hoy me disfruté, de verdad que algo pasó muy especial ahí. Se reunieron varios hermanos, varias iglesias, y ojalá y también vamos a hacer la invitación. Si ellos desean ir, están invitados. Si no, de todas maneras, sabe que el invitado de honor es Cristo. Él siempre está ahí, y por alguna razón, si alguien no puede hacerlo, pues es por que ojalá y sea una buena razón. Y si alguien por falta de dinero no puede ir, que porque son $30 por carro, por favor avísenos. Tenemos de alguna manera que tener ese pendiente, que eso no los pare a ustedes. Amén. De alguna manera vamos a pedirle a Dios que provea eso, y les aseguro que van a estar ahí. Solamente háganos saber. Ténganos confianza. Yo creo que tenemos que mirarnos como lo que somos, una familia en Cristo. Amén. Si usted y yo nos tenemos confianza, estamos hablando de que estamos en el mismo cuerpo. Es una familia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y así es que para el siguiente fin de semana tenemos este evento. Vamos a orar también por ese evento, que Dios nos permita disfrutar y nosotros darle la honra y la gloria ahí en ese lugar. Amén. Oremos entonces, y vamos a invitarles que de una manera especial nos unamos en oración. Dios quiere hacer algo con nosotros.